Ganar la Copa del Mundo es el sueño máximo de cualquier futbolista. Levantar ese trofeo significa que ya eres inmortal, pero para algunos, ese momento glorioso fue solo el comienzo del final. Desde 1994 hasta hoy, muchos jugadores tocaron el cielo en un mundial y después cayeron en el olvido, en la depresión, en la ruina o en el silencio más absoluto. Ganaron todo lo que un ser humano puede soñar en el fútbol y terminaron sin nada. Estos son 5 casos reales, duros y poco contados. Historias que demuestran que el fútbol te puede dar la gloria en un día y quitártelo todo en los siguientes. Si te duele el fútbol de verdad, quédate hasta el final. Y si quieres más historias como esta, suscríbete ahora, porque aquí contamos el lado que nadie quiere ver. El primero de ellos es uno de los mayores talentos que ha dado Europa del Este, Robert Prosinecki. En el Mundial de 1990, con Yugoslavia, con solo 21 años, fue elegido el mejor jugador joven del torneo. Llevó a su selección hasta el tercer puesto. Todo el mundo hablaba de él como la nueva estrella del fútbol mundial. El Real Madrid no tardó en ficharlo, pero detrás del talento había un drama silencioso. Prosinecki arrastraba una fuerte dependencia del alcohol desde muy joven. El Madrid lo sabía y no hizo prácticamente nada para ayudarlo. Lo dejaron solo. Lo trataron como un número más, con solo 25 años. Ya estaba acabado en el club blanco. Lo vendieron al Oviedo por menos de la mitad de lo que había costado. Su carrera se desmoronó prematuramente. Años después, en 2008, Prosinecki confesó algo estremecedor. El Madrid me dio una habitación de hotel y un salario. Nadie me preguntó nunca si estaba bien. Ganó el bronce en un mundial y jugó en uno de los grandes de Europa, pero terminó destruido por el silencio y la falta de apoyo. El segundo caso es aún más duro. Cafú, el único jugador en la historia que disputó 3 finales consecutivas de Copa del Mundo, 1994, 1998 y 2002, y ganó 2 de ellas con Brasil, capitán en 2002. Levantando el trofeo con esa sonrisa eterna. Para muchos, el mejor lateral derecho de su generación. Todo parecía perfecto. Dinero, gloria, respeto y una carrera legendaria. Pero en 2014, la vida le dio un golpe del que nunca se recuperó del todo. Su hijo Danilo, de solo 30 años, murió de un infarto mientras jugaba un partido amateur en el jardín de su casa. Cafú, el hombre que había ganado todo en el fútbol, tuvo que enterrar a su propio hijo. Nunca habló públicamente del dolor profundo que cargó desde entonces. Solo en una ocasión, dejó escapar una frase que lo dice todo: el fútbol me dio todo, y me quitó lo más importante. Levantó la Copa del Mundo 2 veces. Fue ídolo de una nación. Y aún así, terminó cargando una herida que ningún trofeo puede curar. El tercer caso duele especialmente por lo cerca que estuvo. Fernando Morientes, uno de los delanteros más elegantes y letales del Real Madrid de finales de los 90 y principios de los 2000, ganó 3 Champions League con los Galácticos, marcó goles clave y formó una de las mejores parejas de ataque junto a Raúl. Sin embargo, cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, Morientes ya llevaba 4 años retirado. Se retiró con solo 33 años, antes de lo que muchos esperaban. La razón: tras su paso por el Valencia, el club no le renovó el contrato. A pesar de seguir rindiendo a buen nivel, nadie le ofreció la continuidad que necesitaba. Un año más, quizás 2. Y Morientes hubiera tenido serias opciones de estar en aquella lista de campeones del mundo. En varias entrevistas posteriores, ha reconocido la amargura de ver a sus compañeros levantar la Copa del Mundo sabiendo que él, que había sido internacional durante muchos años, se quedó fuera por una decisión deportiva que llegó demasiado pronto. Morientes tocó la élite del fútbol mundial. Ganó todo a nivel de clubes, pero se quedó sin el mayor sueño de cualquier futbolista español: ser campeón del mundo. A veces, en el fútbol, no solo importa lo que ganas, también importa cuándo te obligan a parar. Y el quinto caso es distinto, pero igual de triste. Roque Santa Cruz. En 2007 y 2008, el paraguayo era uno de los delanteros más temidos de Sudamérica, máximo goleador de la Libertadores. En racha espectacular, el Manchester City pagó 18 millones de euros por él en 2009. Parecía el inicio de una carrera top en Europa, pero todo se derrumbó. En 2 temporadas, en el City apenas marcó goles, fue cedido varias veces, regresó y finalmente desapareció del radar de los grandes clubes. Nunca volvió a ser el mismo jugador. De ser considerado una estrella continental, pasó a ser un futbolista errante que jugó en equipos menores hasta el final de su carrera. En 2023, en una entrevista sincera en Paraguay, Santa Cruz confesó con dolor: nadie del City y me explicó nunca por qué no jugaba. Llegaba a entrenar, hacía mi trabajo, y el técnico simplemente no me ponía. Nunca supe el motivo. Llegó a cuartos de final del Mundial 2010 con Paraguay, siendo una de las figuras del equipo. Estuvo muy cerca de la gloria, pero después de ese pico,
el fútbol lo olvidó con una frialdad brutal. De ser fichado por uno de los clubes más ricos del mundo, a terminar su carrera casi y en el anonimato. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, 736 jugadores sueñan con levantar esa Copa del Mundo. Algunos lo conseguirán, otros quedarán en la historia. Y algunos, como estos 5, vivirán el mayor éxito de sus vidas, para después caer en el olvido más absoluto. El fútbol es capaz de darte todo en una sola noche mágica: gloria, dinero, inmortalidad, pero también es capaz de quitártelo todo después: salud mental, familia, estabilidad y hasta el propio sentido de quién eres. Prosinecki terminó destruido por el alcohol y la soledad. Cafú levantó 2 mundiales y enterró a su hijo. Morientes se quedó a las puertas del sueño de toda una vida. Santa Cruz pasó de estrella fantasma en cuestión de temporadas. Estas historias no se cuentan en los resúmenes de goles ni en los documentales brillantes, pero son tan reales como los trofeos que levantaron. El fútbol es el deporte más hermoso del mundo y también el más despiadado. Usa a los jugadores hasta que ya no sirven y luego los descarta sin mirar atrás. Si estas historias te han removido algo por dentro, si crees que el fútbol también tiene esta cara oscura que nadie quiere mostrar, suscríbete al canal. Aquí no solo celebramos los goles y las copas, aquí contamos lo que realmente cuesta ser futbolista. Déjame en comentarios qué otro jugador debería estar en esta lista. El nombre más repetido lo investigaré para el próximo vídeo. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Esto es Aquel Fútbol. Un abrazo fuerte y cuídate.